soy Lucía Monrobel y voy a realizar un comentario estético-filosófico de Iván el Terrible y su hijo. Iván el Terrible y su hijo es una obra realizada en 1885 por el artista ruso Ilya Repin. Se trata de un óleo sobre lienzo de 2 por 2,5 metros, perteneciente al movimiento realista ruso de la segunda mitad del siglo XIX. Ilya Repin fue un destacado pintor y escultor cuyas obras son a menudo de una gran profundidad psicológica y exhiben las tensiones sociales del momento. Estas las realizaba para el pueblo, no para ensalzar a importantes figuras de las clases altas. Se considera que su primera obra maestra es La resurrección de la hija de Jairo, con la cual adquirió una beca para estudiar en Francia e Italia. En su estancia en París recibió influencia del impresionismo, movimiento artístico caracterizado por la experimentación con la iluminación. Sin embargo, el estilo de Repin continuó siendo más afín a artistas pertenecientes a la vieja escuela, especialmente Rembrandt. A temprana edad se unió a la Academia Imperial de las Artes, la cual terminó por regular la creación artística en el Imperio ruso. Es por ello que años más tarde se convirtió en un integrante de los Itinerantes, sociedad cooperativa de pintores rusos que se rebelaron contra la Academia. La mayoría de sus obras se veían afectadas por el contexto social, como Los Sirgadores del Volga, pintura en la que denuncia de forma impactante el trabajo inhumano que debían realizar esas personas, o Procesión de Pascua en la región de Kursk, en la que muestra las tensiones entre las diversas clases sociales. Su obra de mayor intensidad psicológica es Iván el Terrible y su hijo. Repin se inspiró en el asesinato de Alejandro II, emperador ruso, así como en las corridas de toros en cuanto a la representación de la sangre. El hecho de que en aquel momento muchas pinturas sangrientas se mostraban en las exposiciones en Europa inspiró a Repin. Sin embargo, Alejandro III de Rusia prohibió en 1885 que se mostrara públicamente. No obstante, 3 meses más tarde, Pavel Tretyakov compró el cuadro para mostrarlo en la Galería Tretyakov de Moscú, donde aún se encuentra. En la pintura Iván el Terrible y su hijo se muestra una escena de interior protagonizada por 2 figuras masculinas, Iván IV y su primogénito Iván Ivanovich. Es comúnmente conocido que el zar protagonizaba usuales ataques coléricos. Se cree que en uno de ellos golpeó a la esposa de su hijo por vestir ropas poco ortodoxas. Su hijo se enfrentó a él y recibió un golpe en la cabeza, provocando que se desplomara en el suelo. En este óleo sobre lienzo podemos ver que el zar se encuentra arrodillado en el suelo, sosteniendo a su hijo. Posee una expresión de horror a causa del acto que acaba de cometer. Repin acentúa la expresividad de su rostro en la mirada. Esta muestra claramente cómo el personaje acaba de darse cuenta de que ha asesinado a su hijo, con los ojos desorbitados e inyectados de sangre. El artista busca mostrar al personaje deteriorado, como las venas que podemos percibir en su mano derecha, a causa tanto por la edad como por el agotamiento mental provocado por sus terribles actos. Iván IV se encuentra abrazando a su hijo, con la mano izquierda en su cabeza, tratando de parar la hemorragia, y su otro brazo cogiéndole la cintura. Visto ropas negras, simbolizando su elevada edad y haciendo referencia a su oscuro carácter. Mientras, la otra figura es de menor edad y ha recibido un golpe en la cabeza, provocando que emane sangre de esta. Su expresión corporal nos indica que está dejándose caer en su padre, vulnerable, acercándose a la muerte. Su mirada, sin embargo, se muestra más serena y de su rostro cae una lágrima, dándonos a entender que él mismo sabe que se acerca a su final. Sin embargo, este no se muestra resentido, pues su mano derecha en el hombro de su padre podría simbolizar el perdón. Este personaje viste con una túnica rosada y unas botas verdes con detalles de color dorado. La escena sucede en el interior de una habitación, quizás un salón del Palacio Real, en la que podemos ver un espejo y una puerta al fondo. En el lado izquierdo del cuadro hay una silla o mesa volcada, posiblemente a causa del forcejeo entre los personajes. Además, el suelo se encuentra cubierto de alfombras de tonalidades rojas, las cuales se muestran movidas a causa del acontecido en la escena. En la parte central del cuadro, a los pies del primogénito, hay un bastón, el cual pertenece al zar y es posiblemente el arma del crimen. Respecto a la luminosidad de la escena, esta se focaliza en las 2 figuras, dando lugar a un contraste de luces y sombras.
En esta pintura de temática histórica y realista, Repin lleva a cabo una crítica de la dinastía del zar, la cual tuvo gran importancia en la historia de Rusia. Trata de mostrar la extenuación mental de este, lo cual provoca que acabe con la vida de su primogénito. Es por ello que se la considera una obra polémica, pues hay quienes piensan que la actuación de Iván IV buscaba el beneficio del pueblo, considerándolo un héroe de la patria. Esta controversia ha resultado en 2 ataques contra la pintura. La primera fue en 1913 y Repin pudo restaurar la obra, la cual había sufrido daños en los rostros de los personajes. El segundo acto de vandalismo fue en 2018, en el que el cuerpo del zar fue dañado. Cabe mencionar que actualmente podemos encontrarla en otros formatos, como camisetas, bolsas e incluso mascarillas, pues hoy en día la mayoría de las obras son reproducibles. Sin duda, este cuadro resulta impactante la primera vez que se ve. Los rostros de las figuras, la hilera de sangre y el tono tenebrista del cuadro provocan en el espectador una sensación de inquietud. La escena resulta tan realista que capta completamente la atención, y según uno se fija en los detalles, comprende mejor los sentimientos de los personajes. Esto se debe a que Repin es capaz de captar la psicología de estos con exactitud. Incluso aquellos que no son expertos en arte son capaces de comprender los sentimientos de los personajes, con detalles como la mirada del zar, la cual refleja su oscuro carácter y remordimiento ante tal acto, así como la gran culpa que le aborda, o la lágrima que cae por el rostro de su hijo, la cual nos hace entender que éste sabe que va a morir. Además, sus expresiones corporales facilitan la comprensión de la escena. El zar arrodillado sujetando a su hijo, no queriéndolo dejar morir, y este dejándose caer en sus brazos, reflejando la pérdida de fuerzas ante la inminente muerte. Por otro lado, esta pintura tiende más hacia lo dionisíaco. Esto se puede apreciar en los contrastes de luces y sombras. Las 2 figuras se encuentran iluminadas, mientras que el resto de la escena se muestra más oscura. Además, también en las emociones que irradian los personajes, como el arrepentimiento o la vulnerabilidad, así como el desorden que presenta la escena en su conjunto. Sin duda, esta obra se aleja del orden, del equilibrio, acercándose más a lo racional. Por otro lado, como ya mencionado anteriormente, el objetivo de Repin era transmitir la idea de que Iván IV llevó a cabo terribles acciones, tanto públicamente como en su vida privada, y esto le afectó personalmente, pues no era mentalmente estable. Así, en la mirada del personaje, en sus ojos sumamente abiertos, podemos entender qué está sintiendo en ese momento. Este se muestra indefenso, arrepentido, abrazando a su hijo en un intento de remediar lo que acaba de suceder. Repin también profundiza en la psicología del otro personaje, en su mirada vacía, en su cuerpo dejándose caer, al igual que en la lágrima que brota en su rostro. Es por ello que cualquier espectador es capaz de entender la escena y comprender las emociones que experimentan los personajes. Aún así, es una obra rompedora, pues Repin, desde un primer momento, sabía que sería polémica, puesto que el tema tratado es muy controversial, especialmente en aquella época. Desde mi punto de vista, de esta obra podemos aprender una valiosa lección, y es que, a pesar de las clases sociales, la riqueza y cualquier otra construcción social, las personas compartimos el mismo final, la muerte, y es por ello que nadie es superior al resto. En el caso del zar, este era una persona con poder, que controlaba los aspectos de su alrededor, y sin embargo, en este caso se encuentra vulnerable y no hay nada que pueda hacer para cambiar lo acontecido. La sensación de ser intocable y estar por encima de los demás se desvanece, y esto se puede comprender al observar la obra. Es posible que haya detalles que se nos escapen por pertenecer a otra época y no encontrarnos en el mismo contexto social que los primeros espectadores. No obstante, el significado de la escena es abordable por la mayoría del público, pero quizás solo aquellas personas realmente expertas en arte y en la historia relacionada con los personajes sean capaces de disfrutar realmente de esta obra de arte.